Soy Gregorio Villoslada, asesor de eficiencia energética de la Federación de Empresas de La Rioja, profesor de la Universidad de La Rioja, y voy a comentarles una píldora sobre tarifas eléctricas. Los objetivos que persigo con esta píldora es hacer un breve repaso incidiendo en aquellos apartados de facturación o de tarifa eléctrica donde sea necesario tener alguna consideración y siempre que sea accesible al titular de ese punto de suministro. En primer lugar, una breve descripción de dónde arrancan las tarifas y de dónde proceden. Las tarifas eléctricas actuales, en aplicación desde el 1 de junio de 2021, procede del antiguo Real Decreto 1164/2001 y están en vigor desde el 1 de junio de 2021. Básicamente proceden de una circular, la circular 03/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se publicó en enero de 2020, el 24 de enero de 2020, viernes, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecía la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución, enero de 2020. Posteriormente, no se pudieron implantar esas tarifas por diversas razones, no hubo fecha de comienzo y en el año 2021, el 23 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante una resolución de 18 de marzo, estableció los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a aplicar desde el 1 de junio de 2021. Un poquito antes de ese 18 de marzo, un Real Decreto, el 148/2021, estableció la metodología para el cálculo de los cargos del sistema eléctrico, resumiendo que en las tarifas que están en aplicación desde el 1 de junio de 2021, de forma regulada y publicada, aparecen siempre dos términos fijos, definidos y publicados, que uno son los peajes por el uso de las líneas de transporte y distribución y los cargos del sistema eléctrico. Los cargos los regula el Boletín Oficial del Estado mediante Real Decreto y los peajes lo regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por lo tanto, tengo dos conceptos fijos, publicados, que muchas veces se separan en una factura, en dos subconceptos, o incluso van los dos unidos en un término fijo que es el término de potencia. Novedades de estas tarifas desde el 1 de junio de 2021. Pues básicamente las modificaciones fueron no muchas, pero sí que dejaron claros varios conceptos. Lo primero, se introduce discriminación horaria en todos los peajes. Segundo, se simplifican los periodos horarios con objetivo de facilitar la transmisión de precios a los consumidores e introducir comportamientos eficientes. Tercero, se simplifica la estructura de peajes, sobre todo para consumidores y pymes, aquellos puntos de suministro que tienen potencias contratadas inferiores a 15.000 vatios. Y además se introduce un peaje para puntos de recarga de vehículo eléctrico. Podemos resumir que hasta el 31 de mayo de 2021 había 12 tarifas de acceso, 3 tarifas para la 2.0, a un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 3 tarifas para la 2.1, a un periodo, 2 periodos, 3 periodos, tarifa general de baja tensión, todos estos 3, 2.0, 2.1 y 3.0 corresponden a tensiones inferiores a 1000 voltios, por lo tanto, tarifas de baja tensión, y tarifas de alta tensión, que incluía la tarifa 3.1A y la llamada 6.1A, 6.2, 6.3, 6.4. En resumen, 12 tarifas de acceso. Desde el 1 de junio de 2021, esas 12 tarifas se quedan reducidas a 6. La 2.0 y 2.1
se transforma en la 20TD, que tiene 2 términos de potencia y 3 energías. La tarifa 3.0 se convierte en 3.0TD con 6 periodos de potencia y 6 periodos para energía. Por lo tanto, las tarifas de baja tensión son 2, la 2.0 y la 3.0. A partir de ahí, las tarifas de alta tensión, que antes había 5, pues ahora se quedan en la tarifa 6.1TD, que incluía la 3.1A y la 6.1A del sistema anterior, la 6.2TD, la 6.3TD, la 6.4TD. En resumen, de 12 he pasado a 6. Una característica fundamental, discriminación horaria y nuevos periodos. Bueno, pues la tarifa 2.0, el nuevo calendario para la tarifa 2.0TD, nos olvidamos del periodo de invierno y periodo de verano y aparece para días laborables de lunes a viernes, 8 horas punta, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche, 8 horas llano, por tanto 3 periodos para energía, de 8 a 10 de la mañana 2 horas, de 2 de la tarde a 6 de la tarde 4 horas y de 10 de la noche a 12, 2 horas. En resumen, 8 horas llano. Y además, todos los días laborables de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, 8 horas valle. Por lo tanto, esa discriminación horaria, ese calendario, ese horario es 8 horas punta, 8 horas llano, 8 horas valle. Y además, todos los fines de semana, o sea, sábados, domingos y festivos nacionales, las 24 horas son valle. Eso corresponde a la tarifa 2.0TD. Tanto para las de baja tensión general, la 3.0, como las 6X, el nuevo calendario, los nuevos horarios, para todo el año, cada mes le corresponde una determinada temporada y en esa determinada temporada se facturan unos determinados periodos. Siempre de las 12 de la noche a las 8 de la mañana se factura el periodo 6 y las restantes horas del día, dependiendo qué temporada sea alta, media o baja, se facturan 2 periodos. Así, en el mes de diciembre, pongo en el mes que estamos, que es temporada alta, se factura 8 horas valle, periodo P6, 4 horas punta, 5 horas punta por la mañana, que es periodo P1, y 4 horas punta por la tarde. Y además, de 8 a 9 de la mañana, 1 hora P2, 4 horas de 2 de la tarde a 6 de la tarde y 2 horas de las 10 de la noche a las 12 de la noche. En resumen, cada mes le corresponde una determinada temporada y esa temporada, según que sea temporada alta, media o baja, siempre se facturan 3 periodos y siempre uno es el P6. Los restantes, P1, P2 para temporada alta, P2, P3 para temporada media alta, P3, P4 para temporada media y P4 y P5 para temporada baja. Todos los fines de semana y festivos nacionales, se entiende fines de semana todos, sábado y domingo. Y además festivos nacionales. Eso de festivos nacionales se interpreta aquellos festivos que no se sustituyen o que no tienen fecha fija, o sea, festivos nacionales. Por lo tanto para la tarifa 3.0 como la tarifa 6X, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, nuevo calendario horario con 6 periodos del 1 al 6. ¿Cómo se factura la energía? Pues la factura de energía
como el Real Decreto anterior 1164/2001, se factura la potencia y se factura la energía. Se factura la potencia, que será el sumatorio resultante de multiplicar la potencia contratada en cada periodo por el precio del término de potencia correspondiente. Por el precio del término de potencia correspondiente. Por lo tanto, es un sumatorio resultante de multiplicar la potencia contratada, se factura el 100% de la potencia. La potencia contratada en kilovatios por el precio de la unidad, el precio en euros por kilovatio y día. Hay que tener especial atención a este término, los euros por kilovatio y día, porque se pueden dar el contrato euros kilovatio día, euros kilovatio año, euros kilovatio mes. En resumen, cada mes se factura un número de días y lo que interesa conocer es el precio de los euros por kilovatio y día, porque cada periodo de facturación corresponde un número de días del mes. El término energía, exactamente igual que el sistema anterior, se factura la energía activa, será el sumatorio resultante de multiplicar la energía consumida, repito, la energía consumida, por el precio unitario de la unidad, por el precio unitario de los euros por kilovatio hora consumido, en aquellos periodos que se factura en ese mes. En tarifa 2.0 se factura dos potencias, por tanto, tres energías, P1, P2, P3. En tarifa 3.0 y 6X siempre se facturan tres periodos. Uno de ellos el 6 y los restantes, dependiendo qué mes sea, el 1 y el 2 el 3 el 4 y el 4 y el 5. Por lo tanto, la facturación de la energía es un sumatorio a los dos periodos que se extienden en ese mes. Un cambio importante que como se factura el 100% de la potencia, como se factura el 100% de la potencia, los excesos de potencia se facturan aparte. Por lo tanto, dependiendo el punto de suministro, qué tipo de medida sea, que sea un tipo 1, igual o superior a 10 megavatios, un punto de suministro tipo 2, mayor de 450 e inferior a 10 megavatios, hablo de potencia contratada, tipo 3 a que no puede clasificarse en otro sitio. Tipo 4 son puntos de suministro cuya potencia contratada sea inferior a 50 y superior a 15.000, a 15 kilovatios. Y un tipo de medida tipo 5 son puntos de suministro cuya potencia contratada en cualquier periodo sea inferior a 15 kilovatios, 15.000 vatios. Por lo tanto, los excesos de potencia, si tengo limitación, que es el tipo 5, la limitación lo da el elemento de corte, que puede ser mediante ICP o que lo lleve integrado el contador. Si es un tipo de medida tipo 4, que no hay limitación de potencia, se registrará la potencia máxima cada periodo y se aplicará su correspondiente exceso de facturación de potencia. Y para aquellos puntos de suministro tipo 1, tipo 2, tipo 3, se hacen mediciones cuarto horarias, independientemente medición cuarto horaria, pero si tengo registro cuarto horario se aplica a todos los cuartos de hora, y si tengo un contador horario, como cada hora tiene cuartos de hora, se le aplica a los cuartos de hora de ese registro. Por lo tanto, el exceso de potencia para tipos de medida o equipos de medida tipo 4 o 5, se factura la potencia contratada, que es el término fijo, y aparte se factura el exceso de potencia. Pues el exceso de potencia es el doble de la diferencia entre lo que demando y contrato, multiplicado por un término, el T sub P, que son los euros por kilovatio del peaje correspondiente. Por lo tanto, el exceso de potencia para estos tipos de medida es el doble de la diferencia entre lo que demando y contrato, por un término, y ese término sale publicado en el boletín oficial del Estado. Para puntos de medida tipo 1, 2 y 3, el sistema es más complejo de ver, de calcular, incluso de comprobar, donde el exceso de potencia, la facturación del exceso de potencia, se hace calculando
la diferencia entre lo que demando y contrato en cada cuarto de hora, lo elevo al cuadrado y lo sumo a todos los cuartos de hora de ese periodo. Calculo la raíz cuadrada y lo multiplico por el término del exceso de potencia y una constante que depende en qué periodo esté midiendo ese registro. Por lo tanto, estos datos habitualmente se suministran, repito, el exceso de potencia en los datos de facturación, en los datos de consumo, que viene habitualmente integrado en una tabla. Una consideración muy importante, puesto que estos datos están publicados en el Boletín Oficial del Estado desde el 1 de enero de 2022. Hubo algún punto de medida, sobre todo tipos 1, 2 y 3, que el exceso de potencia se incrementó considerablemente. Por lo tanto, atentos a los cambios que aparecen de vez en cuando, porque el exceso de potencia en el año 2021 no estaba penalizado, pero con unas constantes que no daban importe de excesos muy altos, pero desde el 1 de enero de 2022 el exceso de potencia en alguno de los peajes, en algún punto de medida, se incrementó hasta el 70%. Objetivo, que cada uno contrate lo que necesita. Por tanto, el exceso de potencia es algo que hay que controlar, que hay que verificar y analizar mes a mes para ver si no llego a la potencia, los excesos, si me penalizan mucho la factura, incrementar la potencia contratada. Y si me sobra potencia, ajustar la potencia contratada. Es importantísimo tener un control de los excesos de potencia. Además, a todo esto se factura la energía reactiva. Prácticamente no se movió los datos de penalización respecto al Real Decreto 1164-2001. La facturación por energía reactiva es la energía reactiva consumida, los kilovoltiamperios reactivos hora consumidos, pero por encima del 33% de la activa. Por lo tanto, se factura el consumo de reactiva a un precio unitario de los euros por kilovoltiamperio reactivo hora consumido. Podía resumir que si el factor de potencia es la unidad, no tiene penalización. Si el factor de potencia es la unidad, no tiene penalización. Hasta un factor de potencia, coseno de phi 0,95, no hay penalización. Si el factor de potencia entre 0,95 y 0,8, coseno de phi inferior a 0,95 e igual a 0,8, la penalización por energía reactiva es 4,1 euros, céntimos de euro por kilovoltiamperio reactivo hora. Y si el factor de potencia es inferior a 0,8, tiene una penalización de 6,23 céntimos de euro por kilovoltiamperio reactivo hora. Por lo tanto, sigue habiendo penalización por energía reactiva y siempre se penaliza todo aquel factor de potencia inferior a 0,95. Mucha atención a este concepto, que no se aplica en el periodo 6 y se está en preparación que desde una fecha determinada se va a penalizar aquel factor de potencia que sea capacitivo, sobre todo en aquellas baterías que se quedan conectadas cuando el punto de suministro no tiene consumo. Por lo tanto, una conclusión, el exceso de reactiva se factura todo lo que sobrepasa el 33% de la energía activa. Y dependiendo que esté por encima de 0,95 no tiene penalización, entre 0,95 y 0,85 el factor de potencia penaliza a 4,15 céntimos de euro kilovoltiamperio reactivo hora, y si está por debajo de 0,8 penaliza a 6,23 céntimos de euro por kilovoltiamperio reactivo hora. Un dato importante, muy importante. Recientemente, el Real Decreto Ley 18/2022 ha establecido transitoriamente poder modificar las potencias contratadas entre el 19 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. Repito, transitoriamente se puede modificar las potencias contratadas entre dos periodos, entre el 19 de octubre del presente año 2022 y el 31 de diciembre de 2023, o sea, extensible
noviembre, diciembre del 2022 y todo el año 2023. Objetivo, flexibilizar la potencia contratada. Objetivo, poder reducir la potencia contratada en aquellos puntos de suministro que no se utilice. Sobre todo esto va orientado y enfocado a aquellos puntos de suministro que tengan actividad principal temporal o fluctuante. Tiene condiciones esta flexibilización de la potencia contratada. Y las condiciones, hubo una flexibilización en periodo de pandemia que se permitió modificar potencias más de una vez al año entre dos periodos. Pues actualmente esta reducción de potencia tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Se pueden modificar las potencias contratadas aunque no hayan transcurrido 12 meses desde la última vez. Por normativa, una vez al año se puede modificar la potencia contratada. Pues actualmente se puede volver a hacer, aunque se haya hecho, aunque no hayan transcurrido 12 meses desde la última modificación anterior. Una consideración, la reducción debe afectar a aquellos periodos de aplicación en el mes o meses a los que se solicite. La reducción de potencia sobre periodos horarios no contenidos en dichos meses no podrá ser superior a la mayor reducción de las potencias contratadas en periodos contenidos en los mismos. Los aumentos o disminuciones de potencia se aplicará a ciclos completos de facturación y los aumentos o disminuciones tendrá la restricción tarifaria establecida en la circular 03/2020. ¿Qué es esta restricción? Pues que las potencias tienen que ser iguales o crecientes. Significa que la potencia del P1 tiene que ser menor o igual que la potencia en el periodo 2, la potencia en el periodo 2 tiene que ser menor o igual que la potencia 3, así hasta el periodo 6. En resumen, potencias crecientes, que la potencia del periodo Pn más 1 tiene que ser mayor o igual que en el periodo anterior, o sea, en el periodo n. Por lo tanto, se mantiene la restricción de potencias crecientes. Y además se añade alguna otra consideración, que no tiene que haber intervención en el equipo de medida, no tiene que haber una serie de cambios que ya están contempladas en la normativa vigente. Las modificaciones de los contratos, que se apliquen estas modificaciones, se deberán hacer en un periodo máximo de 5 días naturales, y luego también viene escrito en este Real Decreto, viene escrito en esta publicación, la forma de volver a tu registro anterior. Repito, esta consideración de flexibilización de potencias es muy interesante para aquellos puntos de suministro que tienen temporalidad.